Buenas, en este vídeo os enseñamos los problemas que puede tener el radiador de calefacción. Puede ser que esté bloqueado, que esté obstruido, que tenga pérdidas, que nos esté generando que se nos empañe el cristal o charcos o agua en el suelo en la zona de los pies. Entonces vamos a ver cómo se podría anular para evitar ese problema aunque nos quedamos sin calefacción. Buenas amiguetes, en este vídeo os cuento lo que me está sucediendo y es que el cristal por dentro se me está empañando. Como veis, por mucho que yo lo dé al anti-empañado no soluciona. ¿Veis cómo se me pone? Pues realmente es que no es un empañado, es como una mancha. Por mucho que yo muevo para cualquier tipo de lado, para arriba, para abajo, direcciono el aire, pongo el aire caliente, el aire frío, lo cierro, lo abro, da igual, siempre se me empaña. Al cabo de media hora el coche se me empaña. Después de preguntar a varios expertos del Eclipse, pues al final la conclusión que estamos llegando, os cuento sobre el motor. Pues bien, la conclusión que estamos llegando es que debe ser producido por una fuga en el radiador del radiador de la calefacción que va debajo del salpicadero. Las conexiones son exactamente esas dos de ahí, esos dos tubos, y pudiera ser que tuviera alguna fuga alguno de estos tubos, a algún compañero eclipsero le ha pasado, o lo más seguro es que esté perdiendo por dentro. Y esa pequeña fuga, que ya se debería notar, pero yo no lo veo, debería hacer algún charco por la zona de abajo, pero he estado investigando y no se observa ningún charquito, ninguna manchita, así que la fuga debe ser tan pequeña que me voy a ver obligado seguramente a cambiar ese radiador. Pero bueno, antes de eso vamos a hacer una prueba. Va a ser desconectar esos dos tubos de ahí, o mejor dicho, no vamos a tocar esos tubos de ahí porque eso está enganchado al radiador de calefacción. Son tubos de aluminio muy delicados, eso suele estar muy agarrado. Lo que podemos hacer si lo forzamos es dañar esos tubos y luego no selle bien. Entonces, donde lo vamos a desmontar, vamos a desconectar ese tubo y vamos a cerrar el circuito de tal manera que no pase el anticongelante al radiador de calefacción. Ahora os muestro un esquemita y en el esquemita lo vemos mejor. Desmontaremos las tomas de esos tubos, desmontando toda esta parte del filtro del aire y el tubo que llega a la admisión y demás, para poder acceder bien a esos tubos y hacer un puente. Ahora en el esquemita lo explico mejor. Bueno, básicamente esto es un esquema: el radiador, termostato, el motor, consumo de agua, y aquí tenemos el radiador de calefacción con blower, que sería el soplador, bueno, lo que es el sistema de ventilación, ¿no? Bueno, pues como vemos, sale un conducto del motor al radiador y otro que vuelva a entrar, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer que este conducto lo vamos a sacar, lo vamos a dejar al aire. Este también lo vamos a dejar al aire sin desconectar de las puntas del radiador, y vamos a poner un tubo nuevo que he sacado de un desguace que va a unir estos dos puntos. Lo sacamos. Pues vamos a sacar el milímetro. ¿Dónde estamos? Aquí, que baja la tapa de mantines. Cortamos allí. Cortamos de aquí. Pues no quiero que esto más caro de una cosa. Vamos a arriba primero y luego aquí el filtro de aire. Y ahora voy a acercar la cámara para que veamos exactamente dónde van esos tubos. Salen de allí, los seguimos, uno entra aquí, hay que soltar de ahí, este es uno y el otro es este,
y el otro es este. Antes de desmontar tubos vamos a vaciar. Para ello quitamos el tapón para facilitar el vaciado y vamos a soltar la manguera, esta manguera por abajo. Ponemos un recipiente debajo y soltamos con unos alicates la brida que lleva. Esta brida de aquí. Bueno, a pesar de que hemos vaciado, pues al quitar los tubos sigue perdiendo más de lo que hay en el bloque, en la caja de termostato y demás. Se pone todo perdido de agua, como veis. Ahora intentaré secarlo, pero bueno, ya está conectado el tubo, ya está cerrado con el otro, así que pues nada, ahora apretar las arandelas estas, y estos dos pues trataré de dejarlos, que son, porque tienen anticongelante, trataré de dejarlos así para arriba para que no pierdan lo que tienen. Bueno, tras hacer esta prueba pues confirmé que el radiador de calefacción era el problema. Como quiero seguir teniendo calefacción, evidentemente pues no me queda más remedio que sacar el radiador de calefacción. Eso ya os lo muestro en otro vídeo y ver a ver qué es lo que le pasa, si se puede reparar, si hay que comprar uno nuevo, lo que sea.